En Juan 8:36, desde el 34, Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Es que, hermanos? Esclavo, es cristiano, pero es esclavo. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Quién puede decir un amén? Tú y yo somos hijos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú y yo somos hijos. Nosotros sí quedamos para siempre. Nosotros somos hijos del amado. Amén. Pero el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seamos libres. Esto tiene un fundamento bíblico. No solamente de este texto, tiene fundamento bíblico. Vean lo que dice Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre, ¿cómo? Con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Me salto al versículo 12. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos. Vean qué importante es. Me regreso un poquito más atrás en el versículo 8. Porque le decían: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Un espíritu representaba ¿a qué? A muchos. ¿Por qué? Porque esta persona se había metido en muchas situaciones delicadas, y por eso su situación era tan grave, que eran muchos. ¿Cómo se llamaba ese espíritu? Legión. Dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios. ¿Y le rogaron qué? Vean, los demonios hablan, pero también ruegan y se doblan a los pies de Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? Diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿qué es lo que salió? ¿Qué es lo que estaba adentro? ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que estaba adentro? Espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Cuántos eran? 2,000 cerdos. Ya se imaginan, legión, eran muchos. Dice: y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Escúchalo bien: los cerdos huelen feo. Si tú los lavas y con jabón y todas las cosas, les pones un moñito, en menos de una hora ya apestan otra vez, porque son cerdos, son cochinos y son marranos, ¿sí o no? Su popó es muy penetrante. Imagínate, los demonios se metieron ¿en dónde? En los cerdos. Bueno, los cerdos que tienen esa característica, ni los cerdos aguantaron a los demonios. Y hay cristianos que aguantan a los demonios. Y wow, tengo que ser libre. Hay muchos espantados, pero no se trata de eso. Se trata de ser verdaderamente libre. ¿Le puedes dar fuerte aplauso al Señor Jesús? Un fuerte aplauso. Entonces, en conclusión, los demonios sí existen. Los demonios entran en las personas. Jesús expulsa a los demonios. Por cuanto al primer supuesto, los demonios sí existen,
El evento surge en la región de los Gadarenos, en Gadara, ciudad de los Gadarenos. Todo sucede en Decápolis. Esto puede suceder en cualquier ciudad de México y del mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vemos el último texto y iniciamos la mesa redonda. Veámoslo, esta escritura que nos va a mostrar mucho, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Qué trajeron? Y con la palabra, ¿y con qué? No escuché. Si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a echar esos espíritus? Dice, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Se trata de eso. Tú que estás viendo la transmisión, se trata de eso. Si tú te identificas, tienes que ser ministrado, porque tienes que ser verdaderamente libre en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. En Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Cómo estaba el mudo? Endemoniado. Y echó fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Si está adentro y sale, es porque están adentro de las personas. Amén. Ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna pregunta, puedes llenar un papelito y lo puedes pasar aquí al frente y vamos a estar disertando acerca de este tema que muchos no lo enseñan por temor. En el libro que incluso me regaló Juan Antonio, habla acerca de esto, de que este hombre dice que él pensaba que por haber recibido a Cristo era más que suficiente para ser verdaderamente libre. Cuando entendió que necesitaba, él es francés, ¿no? Cuando él entendió que necesitaba ser libre de esos espíritus y fue libre, entonces comenzó a enseñar acerca de este tema. Alza tu mano al cielo, dile: Señor, trae revelación a mi vida. Yo quiero ser enseñado a la luz de la palabra. Yo te pido tu misericordia, yo te pido tu poder, yo te pido que tu gracia se manifieste. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, dame sabiduría e inteligencia. Hoy yo quiero aprender más y más y más y más en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo declaro bendición hasta que sobreabunde. Pon tu mano derecha en tu cabeza. Dile: Señor Jesús, yo ato todo espíritu que me quiera hacer daño. No va a hacer daño y va a salir cuando sea ordenado con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, y no va a causar ningún daño. Yo unjo los postes y dinteles de mi casa. No va a dañar mi tierra, mi familia, mi negocio, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Sí, puedes tomar asiento. Y algo que quiero dejar muy bien en claro es que algo que he entendido siempre es que nosotros, la mies, no nos fascinamos en los demonios, sino nos fascinamos en aquel que tiene poder para echar fuera demonios, ¿sabes? Muchas veces me han dicho, es que hablan de demonios. De verdad que no. Algo que he entendido perfectamente es que mi fascinación no está en echar fuera demonios. Mi fascinación es en aquel que echa fuera demonios, que es mi Dios, mi Señor. Y es por eso que Él lo dijo en su gran encomienda de en mi nombre echarán fuera demonios, porque es un estado que el ser humano tiene de estar atado a los demonios. Pero bueno, vamos a entrar un poquito. No sé, la primera pregunta, y te la quisiera hacer a ti, Raúl. Para ti, ¿qué es un endemoniado? Porque a veces pensamos que un endemoniado parece que es un loquito que anda en las calles y no puede.
para ti, ¿qué es un demonio? Bueno, no para ti también, sino también a la luz de la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, por lo que hemos aprendido en la administración, efectivamente hay gente que está contaminada. De hecho, prácticamente todos estuvimos contaminados y estamos contaminados y no nos cuidamos. Pero no tiene que treparse de un techo, pegarse a una pared o gritar o retorcerse para que sea evidencia de que tiene un espíritu maligno. Un espíritu maligno, los espíritus yo he aprendido que son inteligentes. Satanás, dice la palabra, que era un estratega, se llevó una tercera parte y ellos son inteligentes, saben cuándo no exhibirse. Entonces perfectamente puede tener el control de una persona que es un demonio, toda aquella entidad ajena a Jesucristo, contra Jesucristo, que tome el control de ti o una parte de ti, temporal o permanentemente. Que hay señas y síntomas, sí, en muchas ocasiones las hay, pero en otras no se ven porque el enemigo es cauteloso, es inteligente. Solamente cuando ministras y lo expones bajo el poder de la sangre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, entonces se manifiesta. Entonces no hay que confiarnos, hermanos, aunque no se manifieste, muchas veces hay enfermedad y uno cree que no, ¿verdad? Ingenuamente uno cree que no. No sé si respondí. Entonces, en conclusión, un endemoniado no es como el exorcista que se trepa en la cama y se voltea la cabeza, sino cualquier persona puede tener un demonio. Ahora, pastor, ¿cómo yo me puedo endemoniar o cómo puedo yo ser atado por un demonio? Bueno, bien sencillo. Todo aquel que abre puertas, ¿que abre qué? Puertas. Una puerta que abre un pecado, y yo lo estuve enseñando hace un ratito, es susceptible de contaminarse, ya decía Raúl, y entonces abrir una puerta al pecado trae como consecuencia que pueda contaminarse, pueda ser influenciado en el caso específico. En Juan 10:10, Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el problema. Cuando se abren puertas, ¿entra quién? El ladrón. Ese es el problema. Entonces el ladrón anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que abre puertas, una o varias puertas. Un cristiano sí puede estar endemoniado. Un cristiano puede estar poseído por un demonio. Vean, viene de la raíz damonai, somai. ¿Cómo se llama? Ya van a comenzar a hablar hasta en griego. Damonai, somai. Damonai, demonio. Somai, poseer. Entonces, esto significa que una persona puede estar poseída o endemoniada. Amén. Entonces, en conclusión, ¿cómo yo me puedo ser poseído o causa del demonio? Es el pecado. Entonces, en el momento que yo peco, abro puertas para ser atado a ciertas cuestiones. Algo que decía el pastor, porque muchos creen que cuando somos cristianos, el Espíritu Santo nos llena, y donde está el Espíritu Santo no hay maldad. ¿Cómo podemos explicar eso, Raúl? Bueno, yo estoy convencido que una vez que alguien acepta a Jesucristo genuinamente, su espíritu recibe el Espíritu de Dios, y en esa área, porque somos tripartitas, ya no está el enemigo. En mi espíritu ya no, pero yo soy un proceso y empiezo a caminar con Jesucristo a partir del día 1, ¿no? No siempre sucede en un chasquido que uno es restaurado en cuerpo, alma y espíritu. Entonces en mi espíritu yo recibo el Espíritu de Dios, ya no hay ninguna otra cosa ahí. Pero mi cuerpo físico y mi alma, que son mis emociones, mi voluntad, mi razonamiento, esas áreas necesitan, recién empezaron un proceso y necesitan ser limpiadas. En algunas personas es rápida la limpieza, ¿verdad? O sea, los demonios salen, si es ministrada, si se disipula, y en otras tarda más tiempo. Pero en esas dos áreas, en mi experiencia, en mi poca experiencia, apenas empieza un proceso, y hay procesos que duran toda la vida y hay procesos largos. Entonces sí, en el espíritu puedes estar limpio y tu cuerpo físico sufrir aflicción todavía en lo que pasas tu proceso.
Entonces, en conclusión, ¿un cristiano puede ser atormentado por un demonio? Sí, porque nosotros somos glorificados en el Espíritu, como decía Raúl, y hay áreas como nuestra alma o como nuestro cuerpo que todavía no ha sido glorificado. Entonces, esa es una de las dudas que muchas veces tenemos nosotros como cristianos, que como ya recibimos a Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros, no puedo ser endemoniado. Bueno, el pastor, ¿cómo yo puedo ser libre? Ya hablamos de qué es un endemoniado, cómo puedo poseer o puedo ser atado por un demonio. No, los cristianos somos endemoniados, pero, perdón, algunos cristianos, bueno, también uno de vez en cuando ahí la ira surge y sale el demonio que hay ahí, pero ¿cómo yo puedo ser libre? Bueno, bien sencillo. En primer lugar, leyendo la palabra. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Segundo lugar, aprendiendo a orar. ¿Qué tenemos que hacer? Aprendiendo a orar. Número 3, aprendiendo a ejercer nuestra fe. Hay mucha gente que es cristiana pero no tiene fe. Tiene que ejercer la fe. Tiene una fe salvífica y hasta ahí se quedaron. Tienen que ejercer su fe. Amén. Entonces tiene que comenzar a creer. Les voy a poner un ejemplo que me encanta, que es tan notorio pero que nos va a ayudar mucho. En Marcos 7:24 había una mujer incrédula. ¿Una mujer qué? Incrédula, pero que se encontró con Jesús y le creyó a Jesús ciegamente y confió en el Señor, ejerció su fe. Esto también puede darse. Puede entrar por esa puerta una persona que venga por primera vez y le cree ciegamente al Señor Jesús de que Él puede hacer un milagro, y el Señor va a hacer un milagro por esa fe que tiene esa persona. ¿Quién puede decir amén? O sea, y puede estar aquí una persona de 5 años enferma y entra por primera vez y es sana. Se lleva todas las canicas esa persona. ¿Por qué? Porque ejerce su fe. Esto le sucedió a esta mujer. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pero una mujer, ¿pero qué? Me encantan las mujeres porque las mujeres son las más atrevidas, las que tienen más fe, las que se congregan, las que se disipulan, las que guerrean, las que fluyen. Mujeres, ¿dónde están las mujeres? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ¿quién tenía el espíritu inmundo? Su hija. Pero ella tenía la fe. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahí está la fe. Ahí está la fe. ¿Cuál es tu actitud? La mujer era griega, no era cristiana, mi hermana o mi hermana. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. ¿Para quién es la liberación? Para los hijos, no para los inconversos. Ellos de por sí ya están enchamucados. ¿De acuerdo? Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ve qué importante es el creer en Jesucristo. Hablaba de orar, de leer la Biblia y de ejercer tu fe. Esta mujer decía: con una migaja que caiga de la mesa de los hijos tienen la conchota y no pueden comer. Pero esta persona, esta mujer decía: con una migaja es suficiente para que mi hija sea libre, para que yo sea libre. Eso se trata de fe, eso se trata, en el nombre de Jesús. Me emocioné. Sí, se emocionó, hasta rojo se puso. Raúl, ¿nos podrías explicar cuál es el proceso de liberación? Porque a veces nosotros los cristianos cambiamos los procesos del mundo para un proceso de cristiano. Y a veces pensamos que liberación es como si me voy a echar una limpia y ahí me van a pasar el huevo y ya voy a ser libre. ¿Cuál sería el proceso o cuál es el proceso de liberación? Es conveniente, hermano y hermana, y familia que estás en casa y que estás viendo esto, que aceptes primero a Jesucristo, porque cuando tú aceptas el nombre de Jesús, viene
vino un arrepentimiento del espíritu a tu espíritu y tú te dueles de todas las cosas que has cometido. Es importante primero ese paso, que tú te arrepientas de tus pecados, que haya convicción, seguridad, certeza de que tú has hecho mal y te pongas a cuentas, aceptas al Señor como Señor de tu vida y pasado ese momento, y si te has logrado bautizar y todo eso es conveniente, en el proceso de liberación efectivamente no es... Alguna gente ha llegado pensando eso, que es parecido a una limpia, nada más que el lado bueno, y no es una limpia, hermanos. Eso es muy importante. El proceso de liberación tienes que estar consciente de que aceptaste el nombre de Jesús, consciente de que te pusiste a cuentas con Él, consciente de que tienes un problema. A veces traen a gente a liberación y la traen porque les dijo su mamá o les dijo el pariente, pero no son conscientes ellos. Tú tienes que estar consciente que tienes un problema y tú no lo puedes resolver solo. Y ya cuando tú te sientas en esa silla, en ese cuarto, es importante que en el proceso de liberación tú perdones. Yo siempre, y no me canso de insistir, 7 de cada 10 casos que pasan a liberación, a administración, fíjate, es muy alta la cifra, 7 de cada 10, la raíz principal del problema es falta de perdón y solo otros 3 de cada 10 son otra cosa, ¿verdad? Ataduras de otras generaciones, de la infancia, relacionados con otro tema. Entonces tenemos que entender que prácticamente todos nosotros tenemos problema con la falta de perdón y eso se enraiza, ¿verdad? Produce que un fruto podrido y trae muchas consecuencias. Entonces cuando tú pasas a liberación, tienes que, en el nombre de Cristo Jesús y en obediencia a la palabra, les hacemos repetir, tú tienes que decir, Señor, yo perdono a esta persona en particular y te conviene decir específicamente de lo que le perdonas. Te conviene recordar en tu mente cuál fue el dolor que te causaron y declarar ese dolor y declarar que tú perdonas. Acto seguido nosotros oramos por ti, pero no es una limpia. Como tú ya te pusiste a cuentas con el Señor y te pusiste a cuentas con los hermanos porque has decidido perdonar voluntariamente, es el Espíritu de Dios el que trae sanidad a tu corazón y a partir de ese momento va a empezar a sanarte. Y sanarte no es pegar lo que se rompió, ¿no? Como que se cae un vaso y pegas muy bien con cola loca y el vaso está restaurado, pero se ven todas las cuarteaduras. No, la sanidad de Dios no es así. Me consta que la sanidad de Dios es completamente nuevo, una persona, una mujer, un hombre restablecido como si no hubiera sucedido nada y eso es permanente y por siempre y a partir de ahí hay que cuidar la sanidad, decía el pastor, no irse a revolcar otra vez del mismo pecado del que venimos, porque entonces se hace un círculo, ¿no, hermanos? Paso a liberación, cometo pecado, paso a liberación y sonaría a chiste, pero en el pasado hay como clientes, ¿verdad? Yo sé que suena chiste, pero hay clientes de liberación que están en ese círculo y no puede suceder, hermanos. Nos conviene tomar autoridad y ese círculo lo tenemos que romper y de ahí en adelante caminar cuidando nuestra sanidad. Algo que yo no me voy a preguntar a mí mismo, pero algo que yo siempre quiero decirles, y eso lo veo mucho con los jóvenes, uno de los problemas más fuertes en la juventud es el pecado sexual. Y obviamente el pecado sexual también trae demonios consigo. Pero el pecado sexual es uno de los pecados que más raíz tiene en las vidas de las personas. Y algo que siempre viene la mamá y me dice, pastor, le traigo a mi hijo porque se está poniendo bien rebelde. O le traigo a mi hijo porque es un alcohólico. Le traigo a mi hijo porque está tomando drogas. Y es lo que quiero entender como el ejemplo que dijo el pastor, que fue la griega a traer libertad para su hija. Y su fe valió para eso. Pero algo que quiero hacer mucho hincapié es que la persona debe de tener la voluntad de ya no querer hacer las cosas otra vez. Porque de nada va a servir que tú pases a liberación, pegues el grito, vomitas, te revuelcas, aúllas y le haces de todo. Si tú no tienes la voluntad de ejercer el dominio propio en esa cuestión. Y yo estoy hablando de mucho del pecado sexual. ¿Por qué? Porque es una cuestión que la misma Biblia dice que tenemos que huir de la fornicación, porque la fornicación te seduce.
Entonces, de nada sirve que yo quiera dejarme de masturbar y, ay, me masturbé, me voy a ir a liberación, pero no tengo fuerza de voluntad en mi vida para dejar ese pecado. Entonces, hay muchas cuestiones que las liberaciones no lo van a resolver todo. Y una de las cuestiones es de tengo que modificar estilos de vida. Si yo batallo con ese pecado de masturbación, la liberación me va a ayudar, pero hay muchas cosas más que me van a ayudar. Es de no ver mi teléfono en mi cuarto, no tener una computadora en mi cuarto. Cuando hay pensamientos de tentación en mi mente, distraerme. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en las cuales el demonio quiere seducirme. Y muchas personas piensan que con ir a liberación simplemente ya van a ser libres y van a dejar de hacerlo. Y es totalmente una mentira. La liberación hace que las ataduras sean rotas y yo tengo que empezar a ejercer mi dominio propio. Porque si vuelvo a cometer pecado, ¿qué va a pasar? Voy a volverme a atar. Entonces tiene que haber un dominio. Eso no es de voy con el chamán Smith para que me pase el huevo y pues me libere. No, eso no tiene nada que ver. ¿Qué cosas pueden pasar en medio de una liberación? Y es una de las cuestiones que creo que mi papá más de 25 años tiene en este ministerio, o 30 años yo creo, en esa, y le ha tocado de ver muchas cosas, porque veíamos que algunos demonios hablan. Y ¿qué puede pasar en medio de esto? En el caso específico son muchas las manifestaciones. En algunas personas inclusive nomás se ponen frías, o se ponen muy calientes, o sudan. Y aparentemente no pasó nada, pero pasó mucho. Hay mucha gente que tiene manifestaciones violentas. Yo recuerdo al pastor Paolo, estábamos ministrando a una persona y yo siempre les he dicho, no se les pongan enfrente, y le dio así una patada y le pegó acá, y entonces se enchiló de que lo tiró por allá. Entonces lo primero que le dije, salte y ponte a cuenta con el Señor, porque ya estaba enchilado por la patada que le dio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay manifestaciones violentas, hay gente que se ha tirado al suelo y se mueve con mucha agilidad, como culebra, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero decir una cosa, al margen hay gente que tiene muchas náuseas, hay gente que tiene náuseas y sacan cosas rojas de colores, sangre, negras, verdes, de todos sabores y colores. Pero yo les digo una cosa, lo que acertadamente estaba diciendo el pastor Oscar Jr. es permiso concedido. Repite, permiso concedido. No soy yo. Cuando una persona se endemonia es porque le da el permiso. O sea, no le eche la culpa a tu mamá, a tu abuelita, a tu esposa, a tu esposo. Permiso concedido. Entonces esto tiene que ver mucho con esto. Y yo les quiero dar esta enseñanza. El cristiano le da permiso a Satanás de entrar en su vida. En Lucas 22:31, ojalá y me lo pongan ahí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hasta el propio Pedro. O sea, tengan mucho cuidado. No se trata de liderazgo, no se trata sino si tú le das permiso. ¿Permiso cómo? Concedido. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo que falta? Ese es el problema, mi hermano. Por un lado, permiso concedido, no hay fe. Cuando se tiene fe, entonces dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hoy estamos confirmando a los hermanos de la mies. Hoy estamos confirmando a todos los que están viendo la transmisión de que tienen que ser verdaderamente libres y que no le tienen que dar permiso al diablo para que los ataque. ¿Quién puede decir amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Pero yo he rogado por ti
que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Di: Pedro, cállate. A ver, repite: Pedro, cállate. Juan, cállate. Hay muchos hableques, ¿sí o no? Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se quedaron mudos, ¿verdad? Permiso concedido. Peter le dio permiso. Y el diablo, que estaba profetizando el Señor, que lo iba a ¿qué? A zarandear. Y eso es lo que pasa cuando la persona está afectada. Y esos son uno de los movimientos que llegan a suceder cuando estamos ministrando a las personas. Ahora, hay personas que pasan y no, ni una pulga salta. ¿Ni sabes por qué? Porque no creen, porque como dice el pastor, los trajo la abuelita, la mamá, la comadre, la tía, y no tienen fe. Entonces no pasa nada también. Entonces se trata de fe. ¿Quién puede decir amén? Y con eso quiero terminar con la última pregunta, y porque muchas veces, y lo vimos en la película del exorcista, que mandan a traer al padrecito que es exorcista reconocido por el Vaticano. ¿Quién puede liberar? Y esa es una pregunta que creo que es muy buena, porque creo que hay muchas dudas, que solo el pastor Oscar puede liberar. No sé, ¿pueden contestarme los dos? Bueno, todos podemos liberar siempre y cuando tengamos autoridad. Y autoridad. Si ustedes se capacitan, ejercen su fe, se involucran, todos. Y entonces se meten, comienzan a ministrar a todo Cuernavaca, todo Jutepec, todo Morelos. Pero necesitan, y que no les haga achí. Porque hay muchos que ven manifestaciones y salen por piernas. Entonces es muy importante. Todos tenemos capacidad, pero tenemos que estar preparados, capacitados. Y no ser chismosos tampoco. Ese es uno de los problemas. El equipo de liberación, ellos saben perfectamente que nadie puede saber nada de lo que ocurre adentro. Y entonces los que salen tampoco deben de contarlo, y si lo cuentan es su responsabilidad. Pero nosotros, el equipo de administración, no contamos nada, así haya sucedido lo más grave. ¿Ok? Raúl. Bueno, esta es una buena pregunta, y yo te invito, hermano, hermana, a que en tu Biblia, en Marcos 16, 17, bueno, viene también en la Gran Comisión. No solo podemos, es nuestro deber. Mira, Marcos 16, 17 dice: estas señales acompañarán a los que crean. ¿Crean en quién? En el nombre de Jesús. ¿Tú crees? Es para todos. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. A mí me llama la atención que es lo primero que dijo Jesús aquí. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Amén. Y luego lo entendí en el Espíritu. Porque cuando el pueblo está enfermo, lo primero que necesita la gente es ¿qué? La liberación. No puedes recibir en un vaso lleno por otra cosa. Necesita ser vaciado, tener espacio para recibir lo bueno de Dios. Por eso es que de las primeras cosas que suceden luego de aceptar a Jesús es que necesitas una administración. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Es tu responsabilidad y es la mía, y de toda persona que aceptó el nombre de Jesús, tenemos la responsabilidad de hacer esto, pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer a través del poder del Espíritu de Dios. Y puede ser que en adelante alguien de ustedes se dedique. Yo nunca pensé dedicarme a la administración, nunca. Es otra historia, ¿verdad? Pero el Señor da dones para ciertas cosas. Pero de que, hermanito, hermanita, que recibiste a Cristo, te va a tocar ministrar a alguien, te va a tocar expulsar un demonio, aquí dice que sí. Y no solo eso, te va a tocar poner las manos sobre los enfermos para que sanen y hablar nuevas lenguas. Todo eso te va a tocar, pero tú vas a tener un ministerio primario, ¿verdad? Yo tengo otro.
Y la administración ciertamente como ministerio, pues es para unas personas y para otras, pero todos tenemos la obligación y tenemos que estar preparados para reprender, atar demonios, todos, y lo que leímos aquí, amén. Y algo que te quiero decir y algo que me encantó que dijo Raúl, todos debemos de, y es una obligación. Y creo que algo que un pastor siempre me dijo, nosotros como pastores no es que Dios nos oiga más, no, para nada. Tú y yo delante de Dios somos totalmente iguales. Pero algo que pasó en Hechos 19 es que unos discípulos de Pablo querían echar afuera demonios. ¿Y sabes qué pasó? Los demonios los encueraron. ¿Sabes por qué? Porque ellos empezaban a reprender a los demonios en el nombre de Jesús, aquel que Pablo predica. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían un conocimiento verdadero de quién es Jesús. Entonces creo que una de las cuestiones para hacer lo que Marcos 16 dice, todos aquellos que creen, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, ¿qué? Fuera demonios. Y eso es lo que debemos entender. Lo primero que yo debe pasar en mi vida es tener un conocimiento de quién es Jesús. Porque estoy obligado a echar fuera demonios. Tú y yo somos la esperanza de este mundo. Y eso es algo de verdad que quiero dejarte muy, muy en claro. Tú y yo somos la esperanza. Y no me vengas a decir, no, es que Cristo es la esperanza. Pero déjame decirte que tú eres el comisionado para hablar de esa esperanza. ¿Sabes? Las rocas no van a hablar, los árboles no van a hablar. Los comisionados eres tú y yo. Así que tú y yo somos a los comisionados para brindar esperanza a las personas que están endemoniadas, a las personas enfermas, a los dolidos, a los abatidos, a los que están solos. Y es por eso que es tan importante nosotros saber de liberación, porque hay tantas personas que están siendo atadas por muchos demonios y no hay quien los ayude. Y quieres estar en liberación, conoce a Jesús, conoce su nombre y conoce su autoridad. Pues con esto vamos a estar terminando y retirarnos, pero algo que yo quiero dejarles muy, muy claro, y bueno, creo que es un punto aparte. A todas las mujeres de la iglesia que están aquí y también las personas que nos están viendo por transmisión, yo espero que tú valores lo que hay en casa, porque hay personas que vinieron desde muy lejos, Nayarit y de Mérida, que están valorando esto y de verdad espero, mujer de la mies, que valores el esfuerzo que todas las mujeres, las líderes del Ministerio de Mujeres están haciendo y que de verdad seas la primera que mañana a las 9 de la mañana estés aquí y puedas estar. De verdad, creo que si tú no vienes, vergüenza te debería de dar, porque hay mujeres que tuvieron que tomar un camión. ¿De cuántas horas se echaron? 12, 14 horas. O un avión, pero también es pesado. Desde Mérida, y de Soso también. Entonces, mujer, espero que tú puedas estar aquí, porque tú estás a 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos y hay otras mujeres que lo valoraron. Entonces, espero que estén. Sol, ¿todavía hay boletos? Todavía hay boletos, entonces te puedes acercar con Sol para poder venir y echarte una mañana donde Dios va a hablar a tu vida. ¿Estamos? Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta noche tan hermosa. Gracias porque creemos que el espíritu nuestro, Señor, fue despertado. Señor Jesús, creemos que mucha gente ha sido confrontada. Padre, hemos sido confrontados. Señor, yo te pido, Padre, que tomemos esa responsabilidad de ser sanos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nos despedimos con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos...